Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Muchas gracias a todos y todas por haber venido, por acompañarnos y también a la gente que está asistiendo a esta nueva edición de los diálogos del Festival Dock of the Bay vía streaming. Creo que esta debe ser ya la sexta o la séptima edición de los diálogos, lo cual a mí particularmente me llena de ilusión, también de una cierta y feliz intranquilidad, porque un poco la idea que queríamos rescatar este año, poner encima de la mesa la imagen del pese a todo, ¿no? Saqueando un poco a Didi Uberman. Llamamos a esta mesa de 2 días, hoy y mañana, imágenes pese al futuro, rodar, exhibir, conservar, y efectivamente está siendo un pese a todo en toda regla, porque una de las asistentes de la mesa, Mariona Borrul, ojalá pueda incorporarse. Todo ha sido como un feliz caos, una tremenda complejidad, pero bueno, aquí estamos y vamos a intentar lanzar algunas ideas que creo que pueden ser por lo menos interesantes, y al final un poco lo que realmente pretende este espacio es generar un hueco para escucharos, para escuchar a referentes, amigos, a gente que admiramos desde la dirección y desde el equipo de realización del festival, y es una maravillosa excusa para que nos ayudéis a pensar, que al final esto se trata de eso, de generar una especie de pequeño espacio de pensamiento ante una situación cinematográfica que no terminamos de entender y que digamos cada día prácticamente nos está poniendo nuevos retos encima de la mesa, y por eso una vez al año nos gusta intentar parar y pedir ayuda y daros la palabra para que nos deis sobre todo vuestras intuiciones. Todos los años digo lo mismo, que aquí nadie viene a sentar cátedra porque no sabemos realmente de lo que hablamos. Venimos con nuestras intuiciones, con nuestros miedos, nuestras propuestas, nuestras inseguridades, y este año, siguiendo un poco el hilo que trazamos el año pasado, yo quería preguntaros sobre esa cosa tan difícil de pensar, que es el estado del cine. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estáis como profesionales del pensamiento, de la crítica, de la reflexión, de la creación? ¿Dónde veis al público? ¿Dónde veis si sigue existiendo esa cosa que llamamos el público? ¿Y dónde está? ¿Quién es? ¿Estamos llegando a él? ¿No estamos llegando? ¿Lo estamos inventando? ¿Se nos escapa entre los dedos? Quizá nos empeñamos en seguir peleando una idea de lo cinematográfico en un momento donde parece que vivimos en un ecosistema de eso, a mi juicio, que equivocadamente se llama los contenidos, y se pretende hacer que el cine sea uno más entre esos contenidos audiovisuales. Entonces, bueno, sé que es un tema de una inmensa complejidad, así que os agradezco muchísimo en mi nombre y en el nombre de todo el festival que hayáis aceptado el reto de venir aquí a Puerta Gallola a traer, ya digo, no certezas sino intuiciones, y a poder compartirlas, porque son de un extraordinario valor. Lo que tengáis para darnos va a ser un extraordinario valor para seguir trabajando todo un año más, tanto en la realización del festival como en nuestros pequeños proyectos que tienen que ver con el cine. Entonces, simplemente creo que lo mejor es daros directamente la palabra. Un poco la estructura del acto que os proponía era una pequeña intervención individual. Os presentaré mientras tomáis la palabra, si os parece bien, y luego abrimos un turno de debate donde podamos desencontrarnos o no encontrarnos, o ver qué podemos lanzarnos los unos a los otros, y por supuesto también tanto con los asistentes al evento como con los compañeros y compañeras que nos siguen en streaming y que también pueden participar en el canal de YouTube. Si os parece bien, comenzamos un poco siguiendo el orden de intervención que marcábamos en el cartel. Joan Porcel, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Aaron. Gracias a vosotros. Joan Porcel es graduado en Comunicación Audiovisual. En 2016 cursa el Máster en Teoría y Práctica de Documental Creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona. En 2018 presenta su ópera prima Samantha Hudson, una historia de fe, sexo y electroqueer, una película producida por Filmin. En 2020 estrena Sempre Dijous, largometraje que relata durante un año el proceso creativo de Julia Colom, y la película es ganadora del premio del jurado a Mejor Documental Nacional en Inédit. Así que, bueno, una carta de presentación espectacular para uno de los creadores, supongo que te lo dirán mucho, pero bueno, más jóvenes y prometedores del documental, y concretamente del documental musical.
Pues muchísimas gracias, Joan. Muchas ganas de escucharte, así que dispara, por favor. Bueno, buenas tardes. Cuando propusisteis esta sesión, ¿no? Y cuando planteasteis un poquito los temas que poníais sobre la mesa, bajo ese paraguas un poco del pese a todo, ¿no? El rodar, exhibir y criticar, quizás, ¿no? Pese a todo. Una serie de pautas que enviaste por correo, claro, yo... permitirme que hable mucho desde mi breve experiencia personal como creador, porque a nivel quizás académico no puedo llegar a plantear un análisis tan concreto o tan genérico de una cosa tan macro como es el cine o el cine de no ficción o el cine híbrido, lo que queramos llamar aquí en España. Entonces, claro, yo empecé a darle muchas vueltas a cómo fue, ¿no? Ese proceso quizás de entrar en el mercado, de plantear, hacer, rodar y exhibir, programar, colocar mi primer largo en concreto, que fue una experiencia pues muy, como comenta el título, ¿no? Muy pese a todo. En mi primer largo justo acababa de salir de cursar la carrera, luego el máster, y me crucé con una historia que a mí me cautivó, ¿no? que era la historia de Samantha Hudson. Ahora mismo Samantha Hudson es un personaje público conocido, pero en aquel entonces le seguían 6.000 personas, ¿no? Y me crucé con esa historia y intenté llevar a cabo lo que era un retrato de ese momento muy concreto. Un artista desconocido, underground, a los márgenes quizás de lo que se podía esperar de un artista musical y performático, que no encajaba en muchos de los moldes de la sociedad, y yo por mi parte un director totalmente desconocido, el cual estaba intentando pues llevar a cabo una obra, ¿no? una ópera prima. He traído un vídeo con una de las escenas de la película que finalmente entró, pero me gustaría proyectarlo para que os hagáis una idea del tipo de producto del cual estábamos hablando en ese momento. Dentro vídeo. El vídeo. Yo no sé, nos tapamos, ¿no? Sí, pasa nada. Ahí. Rom Tour, primera. Hola. No puedo. Os voy a enseñar mi cuarto, que es un cuarto nuevo porque me he mudado. Venid por aquí. Es muy pequeña, pero porque me gustan los espacios muy cerrados. Y aquí tengo mis pósters, como si fuera un adolescente, de todos mis referentes culturales. Ahí está Rocky Horror, está Hannah Montana. Ahí tengo 2 postales de María Isabel, con frases míticas suyas. Esa es la cruz del ataúd de mi abuela, que fue como hace un año el funeral. Cuando yo me miraba al espejo, luego le miraba a él y él pues me ponía esta cara, ¿eh? Y es como... Jope, Samantha, estás súper guapa. Y ya podía salir de casa muy listo y muy preparado. Este abrigo era de mi abuela. Y va conjunto con la bisutería que le quité. Cuando murió, pues me quedé todo con sus... Esta es de mis prendas favoritas porque es una sudadera con mi cara. Y mi vestido favorito, que es un vestido del Shin-chan, que me lo pongo en mis cosas más importantes, como, yo qué sé, un bautizo. ¿Ya está? Este es mi diario de la Peppa Pig. Aquí escribo todos mis secretos. Esto es como de lo que más me gusta, que es un vibrador muy grande, que lo he usado como una vez. Que este es como más pequeño. Mira, os lo enseño. Pues este es así, como 16 centímetros, que en la caja parece súper mega grande, pero luego en verdad es una mierda. Que a mí me va bien, porque yo voy de power bottom, pero en verdad nada. Me lo metí hace nada entero, porque me apetecía. Entonces como que uso un montón de lubricante y me cabió entero. Pero no disfruté ni nada, simplemente fue como un logro, en plan, pues mira, hoy me lo meto entero. Y ya está. Y al lado del vibrador tengo la foto con mi abuela. ¿Has visto? Esto sí de pequeño, era rubio. Y a veces me siento aquí.
y descanso. Bueno, os podéis hacer un poco una idea de qué idea teníamos para realizar un retrato de este artista. En ese momento nos planteamos y empezamos a tocar puertas a diferentes productoras, a diferentes productoras en principio, y todo el mundo un poco nos tachó de locos, no se tomaron nada en serio el proyecto. Finalmente tuvo que acogerlo la plataforma Filmin a través de Jaume Ripoll, nuestro productor ejecutivo, que decidió que esto sí que tenía una cabida. Y él desde un primer momento intentó ayudarnos a mover esta idea de proyecto que teníamos. Arrancamos a rodar de una manera muy precaria, sin ningún medio económico, pero como dice un poco el título, pese a todo, tiramos adelante. Y finalmente, gracias a, no sé, a un dossier extraviado, esto llegó a la televisión pública de las Islas Baleares, que también vieron que podía tener un hueco en su parrilla televisiva, cosa que a nosotros nos sorprendió y finalmente nos acabamos enterando que los servicios jurídicos lo tuvieron un poco complicado el hecho de aprobar la compra de este documental. Bueno, finalmente presentamos la pieza en el Festival de Filmin en Atlántida y aquí es cuando se giran un poco las tornas y nos damos cuenta de que esto sí que tiene una cabida porque tiene una gran aceptación, es la película más vista del festival ese año, es la película más vista en Filmin el mes de agosto de 2018 y volvemos a lo mismo, cada vez que se programa la película las salas están llenas y precisamente están llenas de gente joven, generación Z. Entonces, todo aquello que nos venimos preguntando sobre si las redes sociales, sobre si los vídeos de internet, si sobre los nuevos hábitos de consumo se están cargando que el público joven vaya a salas, pues aquí nos damos cuenta de que no, que lo que el público joven necesita son películas que hagan sentirse cómoda a su generación, que sean capaces de sentirse reflejados en las tramas de los personajes que se tratan y sobre todo, y creo que lo más importante, que el público ya no busca una gran peli en 4K o que los actores sean súper guapos, porque al final quizás los actores que están interpretando o los personajes que están interpretando el momento vital por el cual están pasando los adolescentes son personas de 30 años y las personas que los están dirigiendo son personas de 40 que no acaban de entender muy bien cuáles son esas preocupaciones. Pues aquí es cuando realmente un producto y una idea que nosotros teníamos, que al principio fue totalmente desechada por productoras y por quizás personas que podían ayudar a que esto funcionara, pues encontró su nicho y era un nicho pues mucho más real, mucho más adecuado a quizás las expectativas que teníamos en cuanto a qué personas podían estar interesadas en ver esa película y qué personas podían estar interesadas en disfrutar de esa película. Entonces, bueno, yo haciendo así un poco y cogiendo como caso este primer largo, es un poco cómo veo cómo está el panorama, sobre todo en la generación y en la que viene detrás de mí. Bueno. Bueno, pues mira, finalmente hemos tenido la inmensísima suerte de que, pese a todo, literalmente, Mariona ha podido estar también con nosotros, que me hace muchísima ilusión. Luego, te abrazaré como Dios manda. De verdad que no, es que estas cosas en los debates no se suelen decir, pero es que no sabéis la ilusión que me hace teneros a los cuatro aquí y yo creo que se nota. Has disparado un montón de ideas que luego iré recuperando, nuevos públicos, nuevos nichos de mercado, salto generacional, o sea, ya empiezan a salir como algunas preocupaciones que yo creo que tenemos todos y todas en la cabeza. Seguimos, si os parece, Jorge, tomas la palabra. Jorge Turmoltó es cineasta, profesor y coordinador del Máster de Documental Creativo en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Entre sus trabajos podemos destacar el que dedicó al grupo Cicatriz en el documental Si yo fuera tú, me gustaría no cicatriz. Utiliza el cine para centrarse en lo que no entiende, no conoce o le da miedo. Su método de trabajo parte siempre de una exploración, ya sea de un tanatorio, en un psiquiátrico, en su barrio, en la lejana Moscú, en un desierto desconocido, y sus películas han ganado premios en Festival Punto de Vista, en Sitges, en Vila do Conde, en Documenta Madrid, etcétera, etcétera. Así que, si quieres tomar la palabra. Vale. Arratsaldeon, mila esker Dog of the Bay zinemaldiari gonbida penakatik. ¿Vale? El curso de euskera me dio para esto y para más, creo. Y nada, yo solamente, bueno, agradecer al festival, es lo que he querido decir, por la invitación. Y bueno, cuando Aarón nos habló del tema, de los temas a tratar, yo me quedé principalmente con una de las cuestiones que era la de qué papel juegan los cambios tecnológicos en el acceso tanto a la memoria cinematográfica como al presente audiovisual. Y me vino a la memoria un cineasta estadounidense llamado Ross McElwee, conocido por sus documentales autobiográficos, y concretamente recordé una secuencia de uno de sus trabajos más conocidos, que es la película Sherman March de 1985. Y bueno, en esta secuencia, o en este par de secuencias que quiero mostrar, McElwee está obsesionado por filmarlo todo, por dejar constancia, por imprimir una memoria cinematográfica de su vida, mientras que Charlene Swansea, que es su amiga y antigua profesora de poesía, un personaje muy potente en toda su filmografía, está muy determinada en encontrarle pareja. Así que si os parece, vemos el vídeo y comentamos. Así que dentro vídeo 1. Voy a apartar, es que estoy ahí un poco en medio.
vídeo 2. Si es posible, como un regalo por nosotros. Es posible por una canción, solo una canción. Bailar y saltar y cantar sin teléfonos. Sin contacto. Solo una canción. Porque es importante que sentimos juntos con ustedes aquí hoy. Esta noche. Entonces, por favor, solo una canción. Sin teléfonos, sin cámaras, sin nada. Excepto su alma, su voz y su corazón. Ahí siguen. Chris de nuevo pidió que guardáramos los celulares. Bueno, pues ya habéis visto año 85, año 2022, esa obsesión por crear una memoria cinematográfica, por tener unos recuerdos, porque quede todo filmado, sigue y va en aumento. No sabemos si es mejor o peor, pero es una buena cuestión para problematizarla, ¿no? Analizar si hoy día, al usar esta tecnología para generar estos registros, esta memoria audiovisual, hace que no sé, otras cuestiones se dejen de lado, vitales o de otro tipo. Y bueno, ahora quizá ya hablando ya más en términos cinematográficos, en todo caso, todo este cambio tecnológico que ha supuesto las cámaras ligeras a la hora de filmar, ya sea en los años 60, con esas cámaras livianas que empezaron a filmar un montón de cosas, hasta la actualidad con los móviles, pues yo creo que lo que está haciendo, ya lo lleva haciendo ya un tiempo, está permitiendo como la liberación del documental, ya sea un documental musical, otro tipo de documental, haciendo que transite por nuevos caminos, desde la experimentación a un mayor acercamiento con la realidad que le rodea, tanto exterior como realidad interior, si existe ese concepto, no sé, lo he puesto, pero no lo tengo muy claro. Y bueno, hablando de esa realidad interior, como objeto de memoria, porque estoy hablando de eso, de cómo la tecnología genera memoria para tener todos nuestra memoria, nuestros recuerdos, todo al alcance. Queremos vivirlo a través del dispositivo tecnológico. Y bueno, y hablando de esa realidad interior, también me gustaría, estoy yendo muy rápido, que son 10 minutos, me gustaría hablar de otra cineasta que se llama Anne Charlotte Robertson, y como apunta la profesora Gloria Vilches, en las películas de Anne Charlotte Robertson, no sé si conocéis, sus películas son autorretratos sin filtro en los que no se busca la simpatía o la admiración del espectador, sino documentan de un modo honesto, directo, quizá también con cierto humor y crudo, su vida cotidiana, marcada por las crisis nerviosas, los brotes psicóticos y el trastorno bipolar que padecía. La cámara de Super 8 se convierte en sus manos en un instrumento despiadado de autoanálisis y en una herramienta esencial de autoterapia. Filmar era su actividad principal y su vía para buscar o tratar de mantener el equilibrio mental o psíquico, es decir, su tabla de salvación, utilizar el dispositivo para poder entenderse. Y bueno, como comentaba Aaron también, que también ha dicho que ha dicho Joan, yo creo que realizaba un cine pese a todo también, ¿no? Pese a todas las circunstancias que le rodeaban, ella hizo tiene un diario de casi 50 horas. Además, es curioso también porque es una cineasta que está comenzando a conocerse ahora, porque yo creo que conecta profundamente con los intereses y la manera que tenemos de autorrepresentarnos ahora. Ahora os pondré un trocito. Conecta mucho con eso, con cómo nos representamos ahora. Nos habla desde el pasado, podemos decir, pero de una manera muy particular, a un momento presente de esta sociedad en que tenemos esas inquietudes que en esa época en la que ella filmaba pues quizá no estaban tan presentes.
Así que bueno, si os parece, vemos así un vídeo cortito de Ann-Charlotte Robertson, que yo creo que os vais a enamorar de ella, vais a caer rendidos porque es una cineasta fascinante. Y los subtítulos los he hecho yo. Vale, espero que estén bien. Ann-Charlotte Robertson. No lo he dicho, pero la película dura 16 minutos, se llama Apologies, disculpas, y está todo el rato como queriéndose disculpar, pero al final siempre dice, pues no, no me voy a disculpar, no me disculpo. Y bueno, a Charlotte Robertson, esta película yo creo que es de los años más o menos 80, así que 70, 80, así que bueno, no sé, podemos tirar más del hilo después y le doy el paso a mis compañeras. Pues muchísimas gracias. Creo que también van saliendo otras cartas que van conectando. Luego recuperaré alguna de las ideas que has comentado. Creo que hay un acierto estremecedor en esa línea que has trazado hacia el tema de la imagen, la representación audiovisual, los nuevos formatos tecnológicos y el cuidado y la salud mental, y poder hablar de ciertas cuestiones a partir de estos nuevos canales, que a mí me parece un tema fundamental y que luego intentaré rescatar también, porque creo que, no sé, esto es una intuición que ya voy lanzando, no sé si el cine está pensando esto a la misma altura que otras manifestaciones audiovisuales, y es un tema fundamental. Luego si te parece, volvemos a esta idea que es tremendamente estimulante. La tercera participante es Jara Yáñez. Jara Yáñez es historiadora, crítica de cine, es la directora de la revista Caimán, Cuadernos de Cine, antes que Cahiers du Cinéma, profesora del Máster de Crítica de Cine de la ECAM, autora de libros sobre producción, exhibición en versión original o cortometraje español, además de otros textos para libros colectivos sobre distintos cineastas. Jara, muchísimas gracias también por haber aceptado nuestra invitación y bueno, pues por tu labor titánica, no solamente como pensadora y como analista y como historiadora, sino también por mantener viva la llama de esa tremenda escuela de cine que es Caimán, en la que de alguna manera todos nos hemos formado y nos seguimos reflejando en ella. Así que muchísimas gracias, y cuando quieras tomar la palabra estaremos encantados de escucharte. Pues nada, muchas gracias Aarón por invitarme, muchas gracias Eva también. Estoy súper contenta de venir al festival y de compartir este ratito juntos, que creo que efectivamente es ya solo por el propio planteamiento, ¿no? Es como un reto y al mismo tiempo una oportunidad muy interesante de pensar. Bueno, por llevarlo un poquito al terreno de la crítica, ¿no? Y
Y quizá plantear esa pregunta del lugar que ocupa el cine hoy y sobre todo, bueno, como expresión artística, como herramienta posible para un cambio estético, pero también un cambio político, ideológico, ¿no? Exigiéndole no poco al cine, pero bueno, con un poco esa idea. Y también un poco pensando en de qué manera el cine hoy conecta también con nuevos públicos y nuevas generaciones. Os quería compartir que hace poco organizamos para la revista un encuentro en el que estuvieron Santos Zunzunegui, Asier Aranzubía, Javier Estrada, Luis Parés y bueno, pues nada, con ellos, claro, las ideas surgieron, pues es un montón de ideas muy interesantes y algunas de ellas se me han quedado ahí en la cabeza y entonces, bueno, pues creo que era una bonita oportunidad ahora recuperar algunas de ellas y lanzarlas, eso, como forma de interrogantes abiertos, ¿no? Para seguir pensando y a lo mejor tratar de hacer como una posible mapa de algunas situaciones, ¿no? Y entonces, bueno, Santos, una de las primeras cosas que él decía era el ser conscientes de que quizá el cine ya no ocupa ese lugar de referencia que ocupaba antes, ¿no? Y que ahora es esa microrregión dentro de un ecosistema mucho más grande que ya hemos visto, ¿no? Que ya ha salido aquí también y que se expresa de muchas maneras y que tiene que ver con el universo web, con Internet, con los teléfonos, ¿no? Con un montón de herramientas, de dispositivos, de canales y de formas de comunicación que están interconectados y dentro de la que yo creo que es importante entender que se sitúa el cine, pero también ¿no? Importante dimensionarlo en ese mundo. Y, por ejemplo, a mí era como crítica, el otro día también en clase propusimos como práctica analizar Spider-Man No Way Home, la película más taquillera del año, que para mí es una película muy lejana y que, sin embargo, al compartir con los alumnos me di cuenta que dialogaba con ellos sobre todo a través de los memes, ¿no? Y de una como interconexión entre el universo de TikTok, Instagram y la propia película, ¿no? Y entonces de pronto todo esto supone para el universo de la crítica y para una revista también como Caimán un reto, ¿no? Un reto apasionante del que todavía a lo mejor hay la tentación de lamentarse, ¿no? O el cine ya no es lo que era, pero que yo creo que en el fondo es una grandísima noticia, ¿no? Y en realidad una oportunidad precisamente para desestructurar, para revisar, para deconstruir, ¿no? Para bueno, pensar las cosas sin certezas y así ir avanzando. Todo esto, claro, y ahí también en la conversación bueno, con Santos, con Javier, surgía la necesidad de tener muy claro, ¿no? El punto de vista crítico con respecto al gusto dominante y no por una cuestión de elitismo, ¿no? De volver a la vieja división entre alta cultura y baja cultura, ¿no? Cine de autor versus cine mainstream, sino no perder aquello que Strauss decía de donde se resiste, ¿no? O sea, donde el cine está mostrando imágenes que de verdad ofrecen esa lectura política, ideológica que nos permite, ¿no? seguir avanzando. Y un poco para combinar a lo mejor esta, ¿no? Por un lado, la dificultad de acercarnos a tipos de lenguaje distintos, a propuestas audiovisuales diferentes y por otro, mantener esa conexión con una mirada crítica exigente, a mí se me ocurría que podía ser interesante plantear la posibilidad de revisar el canon, ¿no? De entender que también vivimos socialmente o sociológicamente un momento apasionante en el que es necesario introducir la perspectiva de género, todas las miradas distintas, no sé, hablábamos aquí, ¿no? Pues de Samantha, de Anne Charlotte, de eso, no solo poniendo en evidencia las dificultades o la salud mental, sino también el no pedir perdón, el mostrar, ¿no? Un físico femenino distinto. No sé, es una revisión. Bueno, quería también, ¿no? Un poco esta idea del canon
por un lado, como jerarquía estética, ¿no? O sea, no todo vale lo mismo y entonces el canon nos sirve también para entendernos, para ir organizando, pero también como una manera de entender el canon como un lenguaje, una manera de organizar lo que cómo cada comunidad se define a sí misma, ¿no? O sea, lo que una generación considera como aquel audiovisual que le apela. Y pues bueno, están las clásicas listas, ¿no?, del Sight and Sound, en las que año tras año sigue saliendo Ciudadano Kane y Vértigo como las películas de referencia, y un poco es, ¿no?, esta pregunta: ¿hasta qué punto Ciudadano Kane o Vértigo siguen siendo de verdad las películas que a día de hoy apelan al espectador contemporáneo, independientemente ya incluso, creo yo, de la generación Z o de la generación a la que pertenezca, ¿no? Pero en esta posible revisión historiográfica, pues se trata de hacer cuentas, no sé, con Polanski, pero también con el cine africano, con el black cinema, con las pioneras, no sé, con revisitar el western. O sea, hay tanto, ¿no?, por analizar, introduciendo todas estas otras lecturas posibles que de pronto resignifican la historia del cine. Y en esto también era para mí importante tener muy presente la importancia de no perder de vista el pasado para entender el cine del presente, ¿no? Y entonces reivindicar siempre las conexiones o la manera en la que yo pensaba de pronto pues podemos entender un punto a través del cual una película como Titán hace avanzar el lenguaje audiovisual, porque entendemos que también detrás están Cronenberg, están Claire Denis, ¿no? O sea, no establecer o tratar siempre de establecer, para entender hacia dónde camina, para seguir al cine en su desarrollo, de dónde viene también, ¿no? Y ser capaces de todo el rato hacer dialogar el presente con el pasado para realmente construir esa revisión historiográfica desde un territorio sólido, ¿no?, desde unos cimientos que no surgen de la nada o que de pronto no valoran lo nuevo, ¿no?, de la nada, sino a partir de esa fricción con lo anterior. Y también hay, por ejemplo, os quería contar, bueno, pues perdón por llevarlo siempre un poco al terreno, pero bueno, un poco como Joan, por también hablar de la experiencia propia, porque al final son, ¿no?, yo creo, pues lo que pensamos, ¿no?, de donde nos surgen las dudas de nuestro propio día a día. En este último número afrontábamos el reto de pensar sobre ficción y perspectiva queer a partir de Euphoria o los diarios de Andy Warhol, ¿no? Entonces, cómo, de nuevo aquí, el mainstream, ¿no?, cuál es el audiovisual que conecta con esas nuevas generaciones, por qué lo hace, a través de qué mecanismos, y aquí también, pues eso, cosas de las que ya habéis vosotros hablado, o esto que decías tú antes, Aarón, de a lo mejor el cine va por detrás y de pronto las series no se sabe por qué abordan de pronto temas o perspectivas a las que el cine llega después, y todo lo que eso también para una crítica especializada como la de Caimán implica también a la hora de poder al mismo tiempo abordar Euphoria, por ejemplo, desde un punto de vista del análisis de las formas, estético, entender a lo mejor que todo el desborde estético en realidad también a lo mejor está reflejando un desborde propio de la juventud, en fin, bueno, conectar también con esa parte ¿no?, del análisis de las formas, a pesar de tratarse de es otro tipo de productos que igual se alejan de lo cinematográfico. Y otra idea que me parecía interesante también quizá para pensar el cine hoy, aunque en realidad yo creo que es útil siempre, ¿no?, pero para no perder de vista, quizá entender el cine saliendo de él, ¿no? Y en eso siempre buscar las conexiones con otras artes, ¿no? Y entonces ver cómo el cine dialoga con la música, con el videoclip, con aplicaciones, con esculturas, ¿no? Un poco entender como todo un universo quizá aún más complejo y más amplio, pero que en el fondo también entra en juego. Y creo que aquí me quedo.
poco, desde luego, ¿eh? Es un mogollón. Bueno, creo que me interesan muchísimas de las cosas que has dicho, solo por meterle una carga de frivolidad al debate que tampoco nos viene mal. Frente al argumento este del cine ya no es lo que era, a mí muchas veces me dan ganas de responder menos mal. Claro. Menos mal. Y es fascinante lo que apuntas de esta necesidad de realizar una relectura del clasicismo y de ciertos lugares. Ahí tenemos un mogollonazo que es de una tremenda urgencia. Me encanta que lo pongas encima de la mesa porque es una patata caliente que es muy compleja y que me siento personalmente interpelado porque es que realmente es algo muy urgente que podemos hacer. Luego volvemos, porque ahí vamos, mucha tela para cortar. Bueno, pues cerramos esta primera ronda de intervenciones con Marion Borriul, que yo, bueno, en su currículum decir que es una de las voces más privilegiadas y más afiladas del nuevo panorama crítico. Escribe fotogramas serializados, Las tardes en Cataluña Radio, El antepenúltimo Mohicano, Sensacine, y yo también quiero decir, porque me parece justo, que Marion es mi maestre, yo te considero un maestre, y que escribe como a mí me gustaría escribir, por dos motivos: porque escribes con justicia, porque eres justa escribiendo, y porque escribes y sabes mirar las imágenes como ya me gustaría a mí. Entonces, de verdad, gracias también por representar a la crítica joven aquí, porque para mí es un honor poder escucharte y ver todo lo que tengas que decir y ponerme en esa posición de alumno que me gusta mucho tener contigo. Así que muchas gracias. Bueno, y ahora se supone que tengo que hablar yo, ¿no? Bueno, yo soy muy fan de Caimán y soy muy fan de Aaron en lo que a la crítica refiere. Tengo muchas ganas de leer este dossier de Euforia. A ver qué te parece. Uy, tan. Realmente, cuando Aaron nos invitó a participar en esta mesa, que al final han sido dos, claro, yo leí los enunciados del cine a pesar de, y hablar de un poco de la tecnología y nuestra relación con los cambios, digamos, de la imagen contemporánea, y la verdad es que me sentí un poco apabullada. Así que, ¿qué hice? Hice algo que creo que es necesario y quizás también nos está condenando un poco, que es replegarme en mi nicho. Y replegarme en mi nicho en concreto en cómo yo ejercito la mirada hacia lo que es el cine a pesar de. La expresión a pesar de yo la he usado un poco como un ancla, ¿no? A través de la cual pues, referirme a los procesos que creo que tengo a la hora de mirar una película, ¿no? Para empezar, me interesa la cuestión de la crítica a pesar de, en un sentido puramente material. Yo la verdad es que pensaba que llegaría aquí y estaríais todos hablando de, digamos, lo mal que está el panorama a nivel de, digamos, recursos económicos, humanos, lo cansados que estamos todos, ¿no? Y he llegado aquí y me he encontrado algo bastante más interesante, pero sí que es verdad que creo que es necesario a la hora de emprender cualquier debate hablar de por qué estamos haciendo crítica, en este caso tanto Jara como yo, porque estamos haciendo crítica cuando podríamos estar haciendo cualquier otra cosa. Y esto lo digo, digamos, tanto para con el cine como para con fuera, ¿no? El otro día fui al Festival de Faris de Udine y teníamos una charla con una editora de Screen International, que nos dijo: lo mejor que puedes hacer para sobrevivir en el mundo del cine es irte de fiesta y hacer tus largas sesiones de networking, conocer a editores alrededor de todo el mundo y así asegurarte que podrás seguir escribiendo. Yo pensaba, el periodismo no da para irte de fiesta, no da para, digamos, hacer networking. Es el ejercicio totalmente contrario, ¿no? Encerrarte en tus películas y a ver qué sacas de ahí. Eso para empezar. Y luego yo he llegado a la conclusión, yendo de festivales, yo me dedico a cubrir festivales de clase A, donde habitualmente te llega un montón de trabajo para muy pocos días y muy pocos, digamos, recursos intelectuales. Es decir, tienes que dispensar todas las ideas que puedes haber tenido para una sola película alrededor de varias críticas, ¿no? Como quien comparte. Y eso te deja muy poco margen para vivir, ¿no? Un festival habitualmente no es, digamos, un espacio en el que tú te mueves alrededor de películas y vas como digiriéndolas, escribiendo sobre ellas, pasando a la siguiente. Habitualmente un festival es como un conglomerado de imágenes mentales, ideas que no llegan a materializarse, frustración, falta de horas de sueño. Entonces, yo pensaba, la crítica a pesar de, digo, no, es la vida a pesar de la crítica habitualmente.
luego la expresión a pesar de, ya tirando a aspectos un poco menos pragmáticos, aunque creo que son importantes realmente, la idea del a pesar de me lleva a un cierto tipo de pensamiento que utiliza el pero, ¿no? La conjunción pero, creo que es una conjunción, ¿verdad? Sí, creo que sí. Utiliza el pero y el a pesar de, digamos, las resistencias que tu intuición presenta ante ciertas imágenes como justamente una áncora contra el gusto y contra la opinión. Creo que a veces se utiliza demasiado a la ligera la expresión o el recurso de, o quizás la justificación, yo solo hago crítica de películas que me gustan o me interesan. No puedes hacer crítica de una película que, digamos, te gusta o te interesa sin antes haber pensado la película en cuestión o por lo menos antes haber vencido o haber dado por sentadas algunas de las ideas que lleva la película en sí. Y creo que la crítica, a pesar de, justamente nos debe como servir como, digamos, como barrera contra nuestra propia, pues esto, nuestra propia opinión, nuestra propia visión para con las imágenes. Me interesa mucho la crítica como espacio para la duda y como espacio para, digamos, el seguir trabajando sobre ideas que crees que están cerradas una vez has pasado por ellas, ¿no? Yo siempre tengo, y esto hablo desde el estómago mismo, yo siempre tengo como el gusanillo de que no me gustan las películas de François Ozon, de forma que uso la crítica como herramienta para acercarme una y otra vez, y de forma incansable. He visto, gracias a Dios, creo que 4 veces, para ver exactamente por qué mi estómago no está digiriendo esas imágenes como debería. Y no lo he conseguido, ¿eh? O sea, aún no lo he conseguido. Pero, de alguna forma, intento como contrarrestar mi gusto, mi opinión, lo que yo soy respecto a esa película a través de la herramienta del a pesar de, la crítica como pero. A la vez es muy curioso porque tú darte cuenta justamente de que estás practicando un tipo de mirada diferente para con las películas, de la que realmente ejercita el resto de pensamiento cinematográfico, pensamiento, prescripción quizás diríamos, ¿no? Los medios que necesitan sacar una conclusión rápidamente de las películas que ven, los tweets que salen a los 2 minutos de salir, o sea, de levantarse el embargo para ciertas películas, ¿no? Los tweets que todos tenemos ganas de hacer antes de que se termine la proyección de una película en un festival, ¿no? Aquellos, digamos, pensamientos rápidos y de consumo inmediato, ¿no? Cuando te das cuenta de que estás como practicando otro tipo de mirada, una mirada que quizás se acerca más a la de, pues, por ejemplo, Santos Zunzunegui, que para mí es un referente total en su microanálisis, ¿no? Ir a la imagen concreta, a un cambio micro de escala en un plano que realmente te habla de lo que es la película y de lo que es el cine en el que se enmarca, ¿no? A mí me da un poco de miedo. Es decir, ser consciente de que estoy practicando una crítica a fondo me da miedo, primero, por un aspecto un tanto prosaico, ¿no? De no caer en un cierto elitismo, de creer que ves más porque miras más, o de no creer que descubres más o de que descubres otras cosas porque simplemente estás más rato mirando. Que eso yo creo que tiene parte de verdad, pero también tiene parte de peligro. Quizás para ciertas películas haga falta otro tipo de mirada, una mirada más relajada, una mirada más distendida. Hablaba con Manu Yáñez hace unos meses acerca de Diamantes en Bruto, y decía, claro, es que, me decía Manu, ¿cómo es posible hacer microanálisis de una película que está constantemente moviendo la cámara como si no tuviera, digamos, no sé, parón, ¿no? O como si no tuviera como incluso una cierta noción de plano y solo fuera movimiento? ¿Es posible? O sea, ¿aprovechas mejor tu mirada si siempre la usas de igual forma para con todas las películas? Y a la vez me pregunto, ¿me estoy perdiendo algo? O sea, mirando solo el árbol o mirando la corteza del árbol, ¿me estoy perdiendo como la imagen del bosque? Y yo creo que la crítica justamente, bueno, nos tiene que servir para salir o para entrar de forma más honesta en estos miedos que creo que todos tenemos cuando leemos una película. Y aquí me gustaría como llegar a una pequeña conclusión, si es que es una conclusión, porque es una pregunta totalmente abierta, o una cuestión totalmente abierta, y creo que no debe cerrarse nunca, ¿no? Que es entender la crítica no tanto como una vía, o como una plantilla sobre la que, digamos, escribir nuestra mirada o escribir nuestra experiencia para con las películas,
No creo que sea todo cuestión de mirada. Esto ya es una idea que es muy de los años 60, pero no creo que sea todo cuestión de mirada. Yo, la verdad es que creo que el vivir una película es algo de que haces con todo tu cuerpo, ¿no? Pero sí que me gusta pensar la crítica como un gesto, más que como una plantilla, como un gesto que es parecido a lo que es revolverse, ¿no? O sea, sé que queda, os digo, muy prosaico y muy de sobremesa, pero yo creo que la crítica debe servirnos como un revolvernos, porque si realmente estamos incómodos, cuando nos revolvemos vamos a notar lo que nos duele, ¿no? De alguna forma. Y si lo estamos de cómodos, si estamos demasiado adormecidos, casi diría, ¿no? El revolvernos nos ayuda a despertarnos, ¿no? De alguna forma la crítica actúa como veneno, pero también, como veneno, sí, como antídoto para, digamos, los venenos de digamos, nuestra comodidad cinéfila, ¿no? Casi diríamos. Entonces creo que la crítica no debe tomarse como una vía por la que transitar siempre, porque creo que es una herramienta tan útil, tan valiosa, que a veces tenemos que simplemente activarla. No debemos ir, digamos, no debemos plantearnos o plantarnos delante de todo lo que vemos con una actitud crítica, sino que tenemos que tener digamos, al momento de activar esta herramienta, porque yo creo que justamente el darnos cuenta de que debemos revolvernos delante de una imagen y hacerlo implica un proceso mental que cuando llevamos la crítica por estándar o no nos planteamos si estamos siendo realmente críticos o no para con una película, no tenemos este momento de activar la herramienta súper útil, insisto, que es una crítica. Este momento de... Yo a veces lo pienso, ¿no? Es un momento diríamos, de renuncia a pues, poder cerrarte o cerrar o sacar una conclusión rápida para con unas imágenes, ¿no? Estoy viendo una película y no sé exactamente lo que pienso. Si me pongo en modo crítico, voy a salir de esa película con más dudas de las que he entrado, ¿no? Y a la vez una actitud de contestación, y de contestación hacia, digamos, ti mismo, habitualmente. Entonces yo creo que estos dos mecanismos, insisto, no deben ser tomados a la ligera, deben activarse y por lo tanto yo creo que la crítica es como, casi diría, como una herramienta que sacar muy de vez en cuando hacia lo que estamos viendo, porque se gasta, se cansa y por lo tanto debe reservarse. Insisto, he ido muchísimo a lo que es la experiencia personal, pero creo que también está bien, digamos, sacarlo a la superficie. Bueno, eso es precisamente lo que te pedía, o sea que muchísimas gracias por hacerlo. Me ha gustado muchísimo todo lo que me has planteado. Quiero compartir una idea contigo, una carta contigo al hilo de algo que has dicho que me ha resonado mucho, esta idea de yo solo escribo sobre películas que me gustan. Hasta donde yo sé, y tirando de hemeroteca, la primera vez que aparece esa expresión en la crítica española es en los últimos números de Contracampo, revista señera por haber sido un buque marxista, contestatario, ultraprogre y tal, precisamente de las manos de aquellos críticos que hoy en día tienen una postura más reaccionaria, y desde luego no es Santos Zunzunegui, vamos a dejarlo claro, pero las firmas de Contracampo que hoy en día claramente están teniendo una postura reaccionaria son las primeras que dijeron yo solo escribo de películas que me gustan. Esto sería muy interesante para trabajando con hemeroteca. Si estuviera Asier Aranzubía, que es un maestro en la materia, nos podría ayudar a pensarlo, pero es muy interesante. Y de hecho te digo más, creo que el momento crítico que atravesó Contracampo en esos últimos números de desafección del marxismo, desafección de una cierta idea de la crítica como algo incómodo, algo que duele, algo progresista, algo atrevido ideológicamente, algo valiente, tiene mucho que ver con el retorno de una crítica reaccionaria que estamos viendo ahora en ciertos medios digitales. Entonces creo que merece la pena ver que efectivamente has planteado, y yo subo la apuesta, hay un paralelismo en ciertos tics de esa crítica adormecida que se niega a revolverse como fantásticamente has desplegado, y que a mí me inquieta y me interesa muchísimo. Así que gracias, porque es planteamiento valiente y tenemos que pararnos a pensarlo, porque hay otro melón que toca el cuerpo, que toca la posición de género ideológica que comentabas, y a muchísimas más. O sea, eso es un temazo. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro, o sea, así de entrada, espectacular.
Por abrir un poco el turno ya de debate más distendido, quería empezar por lanzándos una pregunta así como al aire, que es muy compleja, pero que toca yo creo las 4 intervenciones. ¿Quién es el público? O sea, ¿quién nos lee? ¿Quién ve nuestras películas? ¿Quién se acerca a los documentales que hacéis, a las críticas que escribís, a las cabeceras que dirigís? ¿Existe ese público? ¿Es generación Z o directamente estamos disparando a la espera de que alguien recoja las cosas que intentamos crear y a la espera de que haya algún eco de eso que nosotros lanzamos? ¿O no nos interesa ni siquiera el debate sobre que haya alguien al otro lado, sino que intentamos construir un público? ¿Cómo relacionáis personalmente con esa idea de público que es tan cambiante y tan abierta? Lanzo yo si queréis. Bueno, a nosotros yo creo que efectivamente el reto es precisamente ver de qué manera conectar con nuevas generaciones, ¿no? O sea, los lectores de Caimán yo creo que sí que tienen un perfil generacional bastante específico y pues un poco eso también, ¿no? Todo esto que hablaba antes de Euforia en el fondo entra de lleno en esa cuestión, ¿no? En preguntarnos de qué manera, no sé si atraer a esas nuevas generaciones, porque me parece ya de por sí un objetivo muy ambicioso, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, o sea, de alguna manera es tratar de lanzar redes, ¿no? Y de conectar precisamente con eso que decía antes, ¿no? Vamos a hablar de Euforia porque igual hay ahí al otro lado alguien interesado que de pronto también se acerca a otra manera de abordar Euforia, ¿no? Y a leer sus imágenes a través de otro tipo de análisis, de otro tipo de crítica, ¿no? Y entonces, bueno, pues jugar a poder hablar a múltiples, a públicos de distintas generaciones, ¿no? No por... a veces me resulta un poco delicado entender que a lo mejor si nos referimos, ¿no? Si buscamos apelar a una determinada generación, entonces debemos olvidar la otra, ¿no? O que son irreconciliables, cuando en el fondo yo creo que por también lo que decía antes, ¿no? De la necesidad de relacionar el pasado con el presente, es lo que en el fondo nos enriquece a todos y nos permite, ¿no? que de pronto una crítica sea interesante para un público amplio, ¿no? Y no estar siempre segmentando, estableciendo distinciones, no sé. Yo tengo una duda, Jara. ¿Quién es el público de Caimán? Pues o sea, yo no tengo cifras, no hemos hecho nunca una tabla, una encuesta, ¿no? Para ver qué edades o qué público es, pero yo diría que está entre, o sea, no menos de 30 y hasta, o sea, sí que sé que, por ejemplo, tenemos suscriptores bastante mayores. Pero es una aproximación así muy general, por eso, porque no hemos hecho nunca el análisis. Pero, no sé, también es que esto es una discusión enorme, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué revistas compra? O sea, el papel, ¿no? La prensa escrita. Bueno, Fotogramas, por ejemplo, que es la que domino yo, es varones mayores de 40 años, clase media alta. Claro. O sea, sí. Sí, en el fondo no creo que sea tan distinto, ¿no? el perfil. Y ahí también hay un reto, una cuestión que plantear, ¿no? Claro, yo no me planteo quién es mi público a la hora de escribir crítica porque si no me quedo helade, así de claro. O sea, soy absolutamente incapaz de hilar e hilvanar una palabra detrás de otra. Y las pocas veces que he tenido comentarios abiertos en mis críticas, o sea, me he prohibido entrar allí de forma taxativa por si acaso. Por si acaso, sí, sí. Para mí, por lo menos el acercarme al cine es una relación que es tan íntima que creo que tengo que como ejercitarla por mí misma. Ha sido muy valiente por mi parte y eso lo reconozco, digamos, aprender a escribir o obligarme a escribir de forma que cualquiera pudiera entenderme. Era muy cómodo, digamos, hacer listas de adjetivos que yo pensaba que, digamos, se adecuaban a las imágenes que yo había visto, pero que nadie, digamos, entendía de forma
clara, por lo menos, y creo que ese es como el paso definitivo que tienes que hacer hacia una película, ¿no? A sincerarte para que puedas explicárselo a todo el mundo sin que deje de ser una conversación íntima entre la película y tú. Pero yo no, público. ¿Qué es eso? Claro, es distinto quizá, ¿no? Pensar cuando escribo un texto crítico a quién me dirijo, o quizá como línea editorial, ¿no? Claro. Como qué temas, independientemente de luego qué críticas, ¿no? Pero qué temas se pueden abordar y a quién en ese sentido nos dirigimos. Sí, no, yo estoy pensando que tampoco, cuando hago cosas tampoco pienso realmente quién es mi público, me doy cuenta después y muchas veces es por los temas que toca la película, y aparte ya, bueno, pues de la gente que es más especializada y le gusta un tipo determinado de cine, pero de cara ya más al público en general, muchas veces pasa por temas determinados. Si filmas la España vacía, pues hay un interés, un cierto tipo de edad de gente que les interesa más. Si filmas en otro lugar, en un psiquiátrico, pues va otro tipo. Pero sí, al final es un público, por lo menos en mi caso, es un público variable en función del tema que escojo para la película que quiero hacer. A ver, yo creo que hay como varios temas también. Quizás como creador es lo que tú dices, ¿no? Me planteo más en hacer una película que me satisfaga a mí y que satisfaga las pretensiones que yo tengo para explicar según qué tema, y luego ya veo de qué manera puede encajar o a qué público le puede encajar. Lo que sí que está claro es que es lo que comentaba un poquito antes y rescato un poco esa historia, es que sobre todo las nuevas generaciones tienen como mucha hambre, ¿no? Vivimos en un mundo de la hipertextualidad, del consumo fast, de más de 15 segundos me aburre. Entonces lo que está claro es que tienes que dosificar o trabajar el lenguaje de la película para enganchar a esos nuevos públicos. Y luego con público más mayor me pasa el contrario. A mí me pasa ver una película con mi abuela y que no entienda en qué tiempo verbal están trabajando la película, si esto es un presente, si es un pasado, quién es este que entra ahora y es la película que es la siguiente película y se piensa que está viendo la misma película. Entonces, bueno, ahí también luego hay un tema de cultura y de educación audiovisual que creo que, claro, que además con las nuevas tecnologías que nacen con una tablet, las nuevas generaciones que nacen con una tablet debajo del brazo, pues que cada vez van a exigir de alguna manera una complejidad o una narrativa un poquito más compleja de cara a disfrutar y al agarrarse a esas películas. Vamos, la sensación que yo tengo, porque quizás no tanto con los amantes del cine, porque los amantes del cine van a disfrutar quizás igual un clásico como con una película de super efectos especiales, pero sí que está claro que ahí hay algo de evolución, que es una evolución constante, que así como son las modas también las hay en el cine, creo yo, que necesidad de ver cosas nuevas. Y esto lo voy a orientar un poquito más tanto en Marios como en Joan, porque considero que sois dos creadores, y no sé si la palabra os representa o no, voy a decir generacionales en el mejor sentido de la expresión. O sea, estáis en un momento en el cual se os puede localizar como dos de las voces en vuestros respectivos campos, pues eso, que definen de alguna manera lo que creemos detectar en una nueva generación. ¿Os habéis topado o manejáis de alguna manera o incorporáis en vuestro proceso creativo la cuestión de ese rechazo frente a la novedad que representáis? Quiero decir, cuando yo utilizo críticas de Marions o utilizo fragmentos de Samantha Hudson en clase con mis alumnos, noto que aparte de ellos están entregados a este nuevo cambio, pero que también hay gente muy joven con unas resistencias tremendas a esa manera de acercarse a los cuerpos, los temas, el lenguaje, la creación audiovisual. Eso forma parte de vuestra cotidianidad, lo tenéis en cuenta, consideráis, o sea, cómo os impacta que también hay un público, porque siempre hablamos de nuevos públicos, pero también deberíamos pensar que hay nuevos viejos públicos. Total. Bueno,
con Julia Gaetano, que escribe para Otros Cines de Europa, para el antepenúltimo también, organizamos un podcast dedicado a lo que era la crítica joven. Empiezo con esta anécdota porque creo que es bastante ilustrativa. Y lo que pedimos era a unas 20 personas que salían justamente... Jara, de hecho, tú nos recomendaste a gente de la ECAM. Pues unas 20 personas que salían de cursos universitarios dedicados a la crítica de cine, preguntarles, ¿no?, qué pensaban que era crítica joven. Claro, la cosa es que recibimos un montón de audios de WhatsApp, teníamos un límite de 5 minutos por persona, ¿no?, de forma que la gente tenía que ser muy concisa, ¿no?, e ir muy al grano. Eso es verdad que, digamos, que llevaba a generalizar de forma bastante recurrente, pero sí que es verdad que me encontré que había bastantes opiniones bastante reaccionarias con respecto a lo que era Twitter, lo que eran las firmas establecidas, ¿no? Mucha idea de que la crítica vieja, de edad, de alguna forma, siempre crítica retrógrada. Y muchas ideas, pues esto, muy reaccionarias. Y claro, me di cuenta que realmente lo que es la crítica joven, y lo que es el cine joven, no es tanto, digamos, una cuestión de edad, sino una cuestión de espíritu casi, de ¿no? espíritu, sí, total. Y queda muy de viejo, ¿eh? Eso de que la edad es solo un número, pero sí que es verdad que, en plan, que te das cuenta de que hay que deconstruir lo que hemos ido construyendo entre todos, ¿eh? O sea, al fin y al cabo, toda esta gente salía de unas carreras universitarias y por lo tanto había tenido una educación más o menos similar. Además venían de contextos geográficos muy diferentes. Entrevistamos a gente de Barcelona, de Madrid, de aquí al País Vasco, incluso de Andalucía también. Claro, es decir, aunque vinieran de contextos diferentes y aunque la edad variara un poco, todos ellos habían estado en carreras universitarias, de forma que sí, es verdad. El perfil socioeconómico era similar, pero depende del perfil político, cultural o reaccionario que tuvieran, la lectura era diferente. Sí, pero tengo que decirte que es culpa nuestra, en el fondo. O sea, es en parte culpa nuestra por haber ido aceptando y como digiriendo un canon y habernos como ido, es con lo que comentaba Jara antes, ¿no? Es como habernos ido amoldando y acostumbrándonos y sintiéndonos más y más en casa con películas que quizás desde dentro deberíamos rechazarlas y quizás claro, alejarlas de nosotros. Pero tú no te atreves a decir que Ciudadano Kane es basura en segundo de carrera, ¿no? Igual no es tampoco necesario decir eso, es Exacto. también revisarla para entender de qué manera funciona hoy, ¿no? Y entender también de qué manera funcionaba antes, qué ha pasado, ¿no? Yo creo que igual no es destruir por destruir, es revisar para después, en el fondo, acabar reconociendo también el valor de todo eso y de qué manera, ¿no?, estamos aquí porque venimos de ahí. Entonces, no es destruir, claro. Entiendo yo, que también... Pero un poco es entenderlo y ser capaces de revisarlo y eso, removernos para ver de verdad de qué manera dialoga con nosotros hoy esa película, ¿no? Hay un libro buenísimo de Cristian Checa, que de hecho era alumno de Sergi Sánchez y el libro es su TFM, convertido, creo que está editado por Shangri-La, que se llama Cine y Cuerpos Extraños, una cosa así, que justamente analiza la primera secuencia de Ciudadano Kane en relación a cómo la cámara hoy mismo, digamos, ha entrado ya en el cuerpo de las imágenes, ¿no?, de una forma completamente, pues, contemporánea y actualizada. Es como, vale, no puedes desechar, digamos, todo lo que ves porque simplemente pertenece a un canon establecido, ¿no? Eso también es muy reaccionario, total. Claro, y luego también ser capaces, ¿no?, de cuestionarnos a nosotros mismos y decir, ¿no?, de qué estamos valorando. Igual hay que entender que también hay otros productos que podemos incorporar, ¿no?, otras realidades, otras firmas, otros autores, no sé. No, es que... el libro, lo digo porque lo he buscado rápidamente, digo, a ver, para no meter la pata. No Trespassing, de los cuerpos del cine en la conspiración contemporánea, de Shangri-La. Que de hecho el No Trespassing viene del inicio de Ciudadano Kane. O sea, bueno, ya está. Pues como tenemos 15 minutos, yo no sé si alguien entre el público quiere tomar la palabra, hacer alguna matización, ayudarnos también a ordenar toda esta madeja tremenda de pensamientos que se han desplegado.
o si alguien en casa de los que nos siguen por el streaming tiene algo que le apetece también participar. Yo tengo aquí abierto el chat por si hubiera alguna intervención. Bueno, aquí sentados hay gente que trabaja en archivo. Tenemos al cineasta Kiko el Grau. Así que no sé si Kiko... No te voy a hacer salir aquí como en los Gaudí, pero no sé, dinos... Te han lanzado el balón, Kiko. O sea, Ah. No, pero no sé, tú trabajas el archivo continuamente en todos tus trabajos y tienes mucho éxito. Antes me decías, yo soy de los que más cobran de filming. Entonces... Ay, vale, perdón. Entonces, no sé, o sea, alguien que trabaja el archivo y que tiene un público determinado, y has visto fotos o proyecciones tuyas que tienes el cine lleno. En el Inédit, cuando pasa una peli tuya, estaba llena. O sea, se ha llenado con Alcarrás y se llenó con una peli tuya. Entonces, no sé, trabajando desde el archivo... Creo que el archivo lo que se puede hacer es reutilizar para explicar cosas, un poco lo que estáis diciendo, no quedarte con lo antiguo, ¿sabes? Y con las ideas del pasado, sino darles una nueva reinterpretación. De hecho, ¿sabes? Uno dice a mí como si fuera un bicho raro, pero hay un mogollón de gente que está utilizando archivo para... Está desde footage o así, ¿sabes? Yo digo más que footage, le llamaba ser footage, porque iba a buscarlo y voy a buscar las imágenes que quiero para lo que quiero utilizar. Pero luego es una cosa que se puede ver en los nuevos medios que decís vosotros, como YouTube, Vimeo o así, que no son los únicos archivos que hay. Cuando la gente siempre me pregunta dónde sacas el material, bueno, hay un montón de archivos por ahí, pero hay que saber encontrarlos con imágenes. Y hay un montón de gente trabajando con esas imágenes y dándoles una nueva interpretación para que expliquen cosas en la actualidad. A mí cuando hice cuando me saqué la carrera de historia, lo que me dijeron es de que tenías que ir a hablar de la historia o de las cosas que hables, que es lo que intentaba hacer con las pelis de punk de los 80, es viajar, bueno, aunque yo los he vivido, o sea, era como volver a la juventud, pero es irte a ese momento para ver qué pasaba y ponerte en contexto de lo que estaba ocurriendo con, por ejemplo, Escorbuto, para saber qué estaba, por qué hacían esas canciones, por qué hacían esas cosas y tal. Es un archivo. Y luego ahora que decíais vosotros, los nuevos públicos, las nuevas generaciones y tal, yo cuando voy a las unis a dar clases o así, intento escuchar mucho a los chavales, porque, claro, te venden trap, te venden a Rosalía, te venden... La Carla Subirana me vende a la Rosalía y a muerte, ¿sabes? Y es como, es que no puedo, ¿sabes? Es como, coño, yo he nacido con Led Zeppelin, ¿sabes? He nacido con Ramones, con otras cosas, ¿sabes? Intento ponerme en la cabeza de la gente de ahora, pero bueno, yo creo que he tenido más suerte en la generación que me ha tocado, tanto de cine como de música. Y creo que es una cosa que hay que entender, que cada generación, pero yo ahora con la edad que tengo ya es otra cosa, ¿sabes? Y entonces vosotros, con el trabajo que hacéis cada uno, tenéis que entender en el momento en el que estáis, ¿sabes? Si tuvierais que hablar de Ciudadano Kane o así, cuando se lo dices en la uni a la gente o le hablas, si en una crítica Mariona habla de Ciudadano Kane, quien va a leer, o en Caimán, quien va a leer somos nosotros mismos, que somos los que leemos, o sea, no va a haber un público nuevo, ¿sabes? Entonces, casi que te lo puedes ahorrar, ¿sabes? En plan, porque ¿sabes? Pero somos de la cola, ¿sabes? En plan, entonces es bastante difícil hablar de públicos nuevos porque la gente es verdad que ha nacido con los memes, Joan es más joven, decía 15 segundos y tal. Yo soy partidario de que las cosas tienen que durar lo que duren, tienen que ser el tiempo que sea y funcionar como funcionen. Y si tú no tienes intención de ver algo que dure más de 15 segundos, es tu movida, ¿sabes? Pero claro, o sea, entonces no le metas una peli de Terence Malick, o sea, acariciando, yo siempre digo, es el tío que acaricia mejor el heno, ¿sabes? O el césped, ¿sabes? Porque no van a entender nada, ¿sabes? Si no aguantan 15 segundos y se ven ahí una reflexión sobre mi novio que se ha ido a Vietnam y te tiras ahí acariciando ahí el césped, dirán, qué pesada esta, ¿sabes? En plan, que se separe ya o lo que sea, ¿no?
Pero claro, Tenensmaric necesita ese tiempo poético para explicar esa sensación. Entonces, no sé, yo creo que son diferentes cosas, pero yo no estoy muy de acuerdo con y ahora me vais a machacar todos, con la cultura y con el audiovisual del siglo XXI, ¿sabes? Y con esta velocidad de zampar tan rápido las cosas. Y mira que soy burro yo cuando edito y que soy bestia, pero yo creo que las cosas, el cine es el cine, ¿sabes? No voy a decir el cine en mayúsculas que decíais, no voy a quedar de carca. Pero si la gente no le cae mal, buscar nuevos públicos jóvenes o así, igual es que no hay público joven que lea Caimán o que llegeixi una crítica a Mariona o porque Samantha a través de Joan hace una peli y de repente pasa, me decías, de 6.000, ¿no? de público a 250.000, ¿sabes? O un documental de Jorge, ¿sabes? Lo ve gente o no, o los míos del Inédit, igual los míos los vio la gente que tocaba, que eran punkis de los 80 y tal, y dicen, venga, pues me voy a tomar unas birras y me voy a ir a ver el Inédit, y fuera de ahí, ¿sabes? En plan, ya no tengo un público, ¿sabes? En plan, pero yo creo que todo es cambiante y no estoy del todo a favor del 21, todo va muy rápido y todo se mastica muy rápido, hay un mogollón. Y vaya chapa os estoy pegando. Hay un mogollón y creo que no es del todo favorable hacia el cine. ¿Sabes? En plan, hay una diversidad de internet, hay una diversidad de móviles, hay una de tablets y todo, y no creo que todo sea considerado como cine o las series y tal. Hay un mogollón y creo que el cine habría que reposicionarlo y decir, no como protegerlo, pero sí como las tablas de Damien, ¿sabes? En plan que hay que cerrarlas para que no le quiten el agua y se sequen. O sea, creo que al cine hay que protegerlo un poquito en su espacio y no convertirlo en si es serie o no sé. Y vale, ya me voy. ¿Yo puedo decir algo como generación Z? Creo que no he visto nunca unas imágenes tan parecidas a las de Tsai Ming Liang en Days. Estamos hablando de esta gente que lacónicamente se queda así, mirando por una ventana mientras el tiempo pasa, como viendo un stream de cualquier Twitch star viendo una película en directo. Creo que ahí hay un puente interesante que además, digamos, sobrepasa esta noción de consumo rápido que podemos tener viendo un TikTok o lo que sea. Y creo que puede aquí, digamos, nacer otro tipo de interreferencialidad o hipertextualidad que yo creo que va a ser muy, muy interesante aplicar en este siglo XXI, que parece que nos viene grande, ¿no? Claro, yo creo que en el fondo, o sea, se trata a lo mejor quizá para ponernos las cosas difíciles, pero también para apasionarnos, ¿no? Entender que es un momento maravilloso, o sea, ¿no? Bienvenido sea el revoltijo, ¿no? O sea, o que de pronto ahora ya, lo que decíamos antes, no tengamos los asideros firmes y que tengamos que removernos, porque yo estoy segura de que todo esto supone un reto muy grande, pero al mismo tiempo se retroalimenta, ¿no? Y ese cine en mayúsculas del que hablamos, si es que existe, y solo para entendernos así rápido y mal, en el fondo, tarde o temprano, también beberá de todo esto. Entonces, por lo menos para mí, casi como un sentido de responsabilidad, pero también de disfrute intelectual y vital, ¿no? Es necesario no tener nunca prejuicios con respecto ni a la generación en sí, ni a todo lo que el audiovisual genera, porque al final es cerrar puertas, ¿no? Y entiendo que algunas hay que cerrar como para preservar, pero que en el fondo hay que abrirse a la dificultad, ¿no? O sea, se trata de una dificultad, pero bienvenida sea, porque seguramente el día que consigamos, también en parte gracias a estos encuentros, a estas discusiones, a la posibilidad de ponerlo aquí y de decir, pues no entiendo nada, pues ahora qué hacemos, ¿no? Pues cómo atraemos a estas nuevas generaciones. Nunca nos leerán masas, pero estoy segura de que dentro de la generación Z hay un montón de lectores potenciales y yo no renuncio a pensar que en algún momento se puedan enganchar y que además lo pueden hacer gracias o a través de también nuestra capacidad de engancharles, ¿no? O sea, como eso, de sentir también una cierta responsabilidad con respecto a eso, a la transmisión en el fondo, ¿no?
a entender que también forma parte de nuestro trabajo conectar con ellos, ¿no? Y que ellos conecten con nosotros y que seamos capaces, no sé, a mí, por ejemplo, dar clases me parece un ejercicio súper enriquecedor y muchas veces salgo de clase totalmente desconcertada escuchando cosas que luego me tengo que poner, ¿no? a trabajar. O sea, eso, pero ¿cómo que te vas a la cama viendo memes? No entiendo nada, ¿no? Entonces, pues nada, pues me voy a la cama yo viendo memes a ver si entiendo algo y si de pronto luego ya también, ¿no? Veré seguramente dentro de unos años una película en la que a lo mejor se hace el clic, ¿no? Y hay ahí una retroalimentación, no sé. Yo tengo muchas ganas de ver esto. Igual soy muy optimista, pero en el fondo me apasiona también pensar que están cambiando las cosas, ¿no? Si no, ¿qué rollo? Claro, yo pienso que hay una retroalimentación, porque por lo menos en nuestro caso nos vamos por la noche a ver memes, pero ellas y ellos se van también, por lo menos o en el máster documental, se van a ver docus a casa. Claro. Porque muchas veces dicen, pues esto en la facultad no nos lo han enseñado, esto no lo hemos visto, etcétera. Entonces hay como una retroalimentación interesante. Claro, así porque os lo ellos luego se contaba. van. Los ponemos, no sé, cualquier película de autor y no entienden nada, pero cuando se la explicas, pues eso, a lo mejor luego se van a casa y en lugar de ver memes se ven Santa Ackerman, no sé. Bueno, y también es... Ay, perdona, Jorge. Sí, te he interrumpido. Una vez uno que dijo, mira, a mí ya el audiovisual del cine no nos apela, sino nos la pela. y se fueron. Entonces, bueno, era eso para cerrar. Me encanta. También hay que pensarlo. Sí, sí. Total. Pues es responsabilidad nuestra, en el fondo, a ser muy críticos con lo que vemos y lo que hacemos para no alimentar estas películas que sí que tienes que seguir como quien sigue una línea de puntos, ¿no? En las que puedes equivocarte con tu lectura según lo que piensas que tienes que pensar o sentir de esa película, ¿no? Y creo que justamente por ello hay una muy buena puerta de entrada para las nuevas generaciones o digamos, nuevos cinéfiles en películas que son muy porosas y que te dejan entrar, aunque no entiendas nada, te dejan entrar en su seno antes de... Pues, por ejemplo, estaba pensando, ahora me venía a la cabeza Old Joy de Kelly Reichardt, por ejemplo. Esta película que es tan sencilla, que se expande en el tiempo como si no le costara nada, ¿no? Y que justamente por ello es como... ¡Buah! O sea, tiene una riqueza de capas que puedes entrar por cualquiera de sus puertas, ¿no? Pero a la vez lo que comentas también me parece muy interesante desde el punto de vista contrario. Es decir, tú comentas el tema de que hay que explicar según qué películas. Pues a mí me parece muy interesante el hecho de que revisitemos películas y hagamos lecturas aproximadas a nuestro tiempo o aproximadas a nuestra manera de entender ciertas cosas, ciertos comportamientos, ¿no? Es una cosa sobre todo... Lo veo mucho ahora en películas de los 70, 80 comerciales sobre tipos de relaciones. Y dices, es que esto ya en nuestro tiempo es relación tóxica. Esto no sé, es un ejemplo como muy concreto, pero creo que también es muy interesante para hacer un análisis, ¿no? de esa evolución. Y igual no hay que explicar tantas cosas, ¿no? Y hay una cosa aquí, es que a mí me preocupa que cuando no explicas, las cosas se explican según como el clima mediático que hay en el momento y empiezas a tener pues situaciones como la de Titán, en que parecía que era todo y la nada al mismo tiempo y la gente se agarraba a lo que podía y entonces la gente empezaba a hablar de cosas que no entendía y bueno, yo no sé, porque no he estado en ninguna aula durante el auge y el olvido progresivo de Titán, pero no sé, digamos, los alumnos a qué se agarraban, ¿no? De alguna forma, pero bueno, no tengo ni idea. Con esa pregunta sobre Titán llegamos al final, no sé si podemos hacer alguna otra pregunta, alguna otra intervención, damos la última oportunidad de la tarde, rascamos un par de minutos ahí in extremis por si alguien más se anima. Espera, que te traen el micro. Espera, que te traen el micro para que se vea en internet, pues se escuche. No, lo digo así como muy modestamente, pero o sea, esta idea de cómo revisitar, ¿no?, el clásico, el cine que nos precede, visto desde ahora, puesto en contexto. Pienso también en cómo son las referencias y cómo el mundo de hoy en día, de alguna manera,
muestra el titular a la película, que muchas veces penden tanto de un hilo de deberías ver esto, o esta es interesante, o esta. Estamos llenos de membretes dentro del mundo de las pelis que salen de festivales. Hemos entrado en una corriente en la que si ya has estado en determinado sitio se supone que ya eres bueno, porque hay una línea editorial que te respalda. Y pienso que el tiempo, de la medida de las cosas, de lo que realmente, ¿no? Si cada uno, en el fondo, incluso a la hora de dar clases, muestras muchas veces, creo, los que no nos dedicamos en esto exclusivamente, a las cosas que nos gustan porque nos permiten hilvanar ideas. Y cuando tú hilvanas ideas, permites de alguna forma que esto tenga un mayor sentido, porque yo, por ejemplo, me dedico a trabajar en pelis y ese es el sentido que yo trato de encontrar cuando estoy participando en ellas. Entonces, eso es algo que siento que cuando ves una peli acabada y tal vez no la entras dentro de un recorrido, ¿no? Que es el que debería permitir, ¿no? O sea, como de alguna manera abrir vías, bueno, pues todo va demasiado rápido. Y sí pienso en esta idea que si los referentes, incluso de los propios directores y directoras, son también demasiado a veces como demasiado lugares comunes, que hay que llegar a las cosas desde otro lado, no tan rápidamente. O sea, no sé, me planteo eso, casi de repente, no sé, vivimos demasiado de fantástica, maravillosa, deslumbrante y brillante. Y lo he visto en pelis en las que creo que, o sea, en las que he trabajado, o sea, que digo, ey, calma, ¿sabes? O sea, que no es buena esta. No es que no sea buena, es que no hace falta nombrarlas así. Es la obra maestra del mes, ¿no? Sí, es la serie del de año. la semana. ¿Cuál es la obra trimestre. maestra de Exacto, sí, todos los estrenos de este mes, de esta semana, ¿no? Total. Sí, yo creo, bueno, perdona que te he interrumpido. Ya está, no era Pero sí que es verdad que muchas veces sí que los referentes son siempre muy contemporáneos. Escuchaba en una charla que dio el humorista, creador, querido Antonio, que él decía, ya está bien de pensar todos en el cine, bueno, él hablaba de literatura, y decía, ya está bien de referenciar siempre a los mismos autores contemporáneos. Reivindiquemos a Camilo José Cela. Es decir, Camilo José Cela o quien fuera, pero que él sí que apostaba por encontrar otras vías de referencias que no fueran siempre las contemporáneas entre los creadores contemporáneos, que eso pasa a veces, que pues, ahora los creadores de ahora o las creadoras a lo mejor les interesa hacer Titán, ya no piensan en Cronenberg, solo quieren replicar o se inspiran en Titán. Estamos hablando mucho de Titán, Sí. no tanto como... Pero es verdad que el mercado además es muy exigente, ¿no? En los festivales, o sea, hay que terminar la peli, llevarla a los máximos festivales, estrenar corriendo y la rueda va muy rápido, tanto que es verdad que yo creo que, ¿no? Desde el otro lado, en la crítica es que casi no te da ni tiempo de digerir lo que tú dices, ¿no? Igual dentro de 3 años veremos en qué lugar se quedan cada una de estas películas que hoy vendemos todas como eso, como la mejor del mes, la mejor de la semana, la mejor de tal, ¿no? Esa necesidad como de jerarquizar sin poder mantener una distancia suficientemente grande de tiempo como para tener criterio suficiente, ¿no? Pero igual es el reto de la crítica, no sé si ahora más acelerado, pero en el fondo es un reto clásico, creo, de la crítica, frente al análisis, por ejemplo, ¿no? Que se puede hacer, pues eso, ya más a largo plazo, con más sosiego, ¿no? La crítica tiene siempre este punto de la actualidad que le va un poco en contra y contra el que hay que luchar, yo creo. Pues muchísimas gracias a vosotros, vosotres por ser público, que al final es lo que intentamos, construir público, ser público y hacer que estas palabras que decimos tengan sentido. Muchísimas gracias a los 4 por haber agradecido, por haber estado aquí y haber defendido estas posiciones y habernos dado todo esto para pensar. Es un privilegio, de verdad que es un privilegio poder escuchar como cada año, gracias a la dirección del DOC, a Eva y a Isabel, que siguen confiando en esta actividad y poniendo todo en la carne en el asador para que ocurra esto, que es uno de los mejores momentos del año. Mañana tenemos segundo encuentro, misma hora, mismo lugar.
Así que si quieren repetir, que espero que sí, pues será un placer volver a encontrarnos aquí y seguir dándole vueltas a estos temas que yo creo que son importantes, aunque sea nuestra pequeña tormenta en la tetera, ¿no? Pero merece la pena seguir dándole vueltas a todo esto porque al final es lo que nos mantiene un poco en pie. Muchísimas gracias y mañana más, no mejor, pero por lo menos a la altura seguro. Muchísimas gracias. Muy bien.